Gracias. Muchas gracias a todos los que se han hecho presentes para esta charla. Básicamente, a la luz de los acontecimientos económicos que tanto malestar están trayendo a la población, yo voy a tratar de ofrecer una explicación de por qué ocurre lo que estamos viviendo y voy a plantear mi solución para terminar con estos problemas de manera definitiva. Básicamente, lo que estamos viendo en materia de dólar y en materia de inflación, uno no debe quedar atrapado por la lógica de la coyuntura. Básicamente, lo que hay que entender es la cuestión de fondo, que hoy tiene una manifestación en la coyuntura y que si esto uno lo entiende, significa que vamos a estar entendiendo que estamos frente a un cambio de época, que hay un modelo que se agotó y que estamos en condiciones que de acá para adelante reconstruir la Argentina que todos deseamos. Concretamente, Argentina ingresó al siglo XXI, al siglo XX, siendo el país más rico del mundo. Eso lo pueden constatar en los estudios de Argus Madison. Argentina en 1895 era el país más rico del mundo, efectivamente. Era la máxima potencia, era el país el que todos querían copiar. Argentina era una suerte de paraíso en la tierra. Y después, Argentina, a partir de 1916, con la llegada al poder del primer populista de la historia, Argentina empezó un sendero de decadencia. Hoy Argentina es el país 140 en el ranking mundial de PBI per cápita si lo tomamos al dólar paralelo. Argentina tiene 40% de pobres. En el país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos y donde el Estado le roba al campo el 60% de lo que genera, es decir, le roba el alimento de 240 millones de seres humanos. En Argentina hay 5 millones de argentinos que pasen hambre. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que acá hay algún problema grave y que la voracidad de esta casta, de esta maldita casta política, no solo nos hunde en el desempeño económico, sino que además mata gente y la mata de hambre, cuando lo que sobra en Argentina son los alimentos. En ese contexto, desde mi punto de vista, es fundamental entender la lógica del modelo que nos hunde y cómo se manifiesta este modelo. Esto nosotros lo hemos denominado el modelo de la casta. El modelo de la casta parte de una premisa que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Y la verdad es que en ese contexto nosotros tenemos necesidades infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, tenemos un problema entre necesidades infinitas y recursos finitos. Si yo les dijera que eso es un problema insalvable, les estaría mintiendo, y la verdad que debería levantarse de la tumba mi papá Adam Smith y reventarme el traste a patadas. Digo, porque eso ya sabemos cómo se arregla con propiedad privada, con el sistema de precios, donde el sistema de precios es un mecanismo
de transmisión de información, coordinación y ajuste, que no hay ninguna solución que supere a la solución de mercado, donde el mercado no es ni más ni menos, digamos, que un fenómeno de cooperación social, ¿sí? Donde los individuos intercambian voluntariamente derechos de propiedad. En ese contexto, lo que sucede no es que no hayamos encontrado la solución, que no sepamos cómo se hace, sino que el problema es que a los políticos no les gusta. A los políticos no les gusta la idea de la mano invisible, ya sean porque son ignorantes, ya sean porque tienen vocación totalitaria, o lo que es más simple, les gusta tanto robar que ponen la garra del Estado en el medio justamente para enriquecerse de ellos, porque está claro que no han arreglado los problemas de los argentinos, sino que además los han multiplicado. Ese modelo, la manifestación de ese modelo se plasma en déficits fiscales recurrentes. Argentina, de hecho, desde el inicio del siglo XX hasta hoy ha tenido 22 crisis. Y no solo que hemos tenido 22 crisis, sino que de esas 22, 20 tienen origen fiscal. Y la realidad es que siempre es entre un déficit fiscal alto y uno escandaloso. Obviamente que los escandalosos han terminado en crisis monstruosas, como ser el caso del Rodrigazo con 14 puntos del PBI, o lo que fue la tableta cambiaria en el 81 con 11, o lo que fue el caso de la hiperinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7, y hoy tenemos un déficit fiscal entre lo que es el Banco Central y Nación de 10 puntos del PBI, es decir, estamos en zona de crisis. No solo eso, sino que entonces ese déficit fiscal se va financiando de distintas maneras. Y en ese contexto, ese déficit fiscal, lo primero que hace el político basura, porque de otra cosa no se puede decir, es financiarlo con deuda. La deuda es algo profundamente inmoral, porque básicamente implica que nosotros nos vamos de fiesta y le estamos pasando la cuenta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que no votan, y personas que aún no han nacido. En ese sentido, lo que... Gracias por mantener apagados los teléfonos. En ese sentido, Argentina termina teniendo recurrentes crisis de deuda, y es lo que ha hecho que Argentina sea el máximo defolteador serial de la historia moderna, es decir, ya lo hemos pasado a Ecuador, así que en ese sentido tenemos ese récord. Pero claro, cuando se termina el financiamiento vía endeudamiento, los políticos ladrones recurren al financiamiento monetario del déficit, eso que se llama señoriaje. Vean el origen nefasto de la palabra, señoriaje, es decir, es una rémora del feudalismo. Yo casi les diría que el señoriaje se podría denominar como el derecho de pernada, pero todos los días. Esa situación hace que desde que tenemos Banco Central en 1935, Argentina le ha quitado 13 a la moneda, hoy le podríamos quitar 2, probablemente en algún momento le podamos quitar 3. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, por lo tanto está claro que ese mecanismo los políticos lo han usado de manera grosera y nos han empobrecido fuertemente. Y el tercer elemento es cuando ya no pueden recurrir más al endeudamiento, cuando ya no pueden recurrir más a la financiación monetaria, suben impuestos.
Es decir, nunca bajan el gasto, nunca hacen el ajuste tocando los privilegios de la política, siempre le pegan al sector privado. Fíjense en la violencia que tienen los políticos, ¿no? Porque o lo pagan personas que no pueden defenderse porque no pueden votar, porque son chicos, porque no nacieron. Bueno, algo que no debería sorprender, ¿no? Digamos, porque esta mafia política también, digamos, son asesinos de los niños en los vientres de la madre, ¿no? Así que, digamos, no sorprende, digamos, la política criminal que llevan a cabo. Además, digamos, lo hacen con impuestos, digamos, que terminan perjudicando a los más vulnerables, como ser el impuesto inflacionario, y con las consecuencias que ellos tienen en el funcionamiento del sistema de precios. Y eso afecta a la acumulación de capital, a los salarios reales, y vuelve a pegar sobre los más vulnerables. Pero nunca ajustan ellos. Cuando ya no queda otro remedio, suben los impuestos, haciendo que las distintas actividades sean inviables. Entonces, tal como mencioné, uno de los problemas más acuciantes de Argentina es el problema de la inflación, ¿no? Si la Argentina, previo a que existiera el Banco Central, tenía una inflación del 0,9% anual. Es decir, hoy creo que cualquier gobierno de los que tenemos festejaría porque ese número fuera mensual. Después, cuando creamos el Banco Central, que originalmente era mixto, es decir, era mitad del sector privado y mitad del sector público, en los primeros 10 años la inflación fue del 6%. De vuelta, parece un número bajo a la luz de lo que estamos padeciendo en este momento, pero para los registros históricos era un número muy alto y además tiene un vicio de origen que fue montado sobre una verdadera estafa. Una situación que generó mucho resentimiento dentro de la sociedad, como muchas de las cosas que hizo ese gobierno de la década del 30, de la década infame, que fue el primer golpe institucional que sufrió el país. Y después de eso nacionalizamos el Banco Central. Recordemos que cuando fue creado por 40 años. Si en 1975 se debería de haber cerrado y eso no pasó. En 1946 fue nacionalizado y desde ahí hasta 1991, que es cuando se produjo el repudio de la moneda, la inflación promedio fue del 250% anual. Y en ese contexto, tuvimos dos hiperinflaciones. La primera fue la del padre de la hiperinflación, del fracasado hiperinflacionario Chascomús, que básicamente huyó como una rata del gobierno con una inflación mayorista del 5.000%. Después vino la inflación de Menem, en torno al 1.200%, y frente al repudio de la moneda, llegó la ley de la convertibilidad, y después de 20 meses de haberse implementado el plan de convertibilidad, que era una regla monetaria dura, donde solamente se emitía contra demanda de dinero, es decir, solamente el Banco Central podía emitir pesos solo si ustedes le vendían los dólares, y eso hizo que oferta y demanda de dinero siempre estuvieran igualadas. Y una vez corregidos los desequilibrios que acarreaba la economía de los últimos 2 años, 3 años de desastres inflacionarios, eso se limpió en 20 meses y para 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Sin embargo, a pesar de que el Banco Central era independiente, a pesar de que la regla monetaria era una regla monetaria dura, consistente, a pesar de que era una regla que se entendía con claridad,
Era una regla además exitosa porque permitía ganar elecciones. Sobre todas las cosas tenía algo que era muy importante, y probablemente lo más importante de lo que tenía la regla era que todos los contratos de la economía estaban diseñados en base a la regla monetaria. Es decir, ustedes tenían los contratos en dólares. La economía, digamos, había adoptado esa situación y todos los contratos era muy difícil romperlos. Por ende parecía que era difícil salir de la convertibilidad. Perdón, pasear por el sur me trae consecuencias. Y en ese contexto, cuando hicieron déficit fiscal los políticos y no pudieron conseguir más financiamiento durante el gobierno de la Alianza, una mezcla de radicales con peronistas de izquierda, en ese contexto también estaba la coalición cínica, porque estaba la señora que hace acusaciones tan graves. Y en ese contexto, ese gobierno se cayó, y cuando se cayó ese gobierno, empujado por el padre de la hiperinflación y su socio de Banfield, dijeron que esta vez iba a ser diferente. La inflación en el primer periodo del régimen K fue casi 10% de promedio, en el segundo periodo del régimen K fue 20%, en el tercero fue 30%, durante el gobierno de Macri fue 40%, y hoy la inflación viene viajando a ritmo del 100%. Además, como la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, es decir, o porque sube la oferta, o porque cae la demanda, o porque pasan las dos cosas a la vez, y que ello deriva en una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar es un precio más, no tiene nada de atípico ni nada particular respecto al resto de los precios, solo que como es un activo financiero en el cual los argentinos se protegen, eso hace que, digamos, suba primero, nada más. Pero al margen de eso, lo interesante es que hoy, digamos, estamos padeciendo, si ustedes se fijan, ya hemos hablado de los rezagos de la política monetaria, y entonces uno ve que este gobierno de delincuentes ha emitido 16 puntos del PBI en los 3 primeros años de desgestión, digo que es el equivalente a 3 bases monetarias, es decir, eso significa que, digo, lo raro sería que no hubiera inflación. Después tenemos el problema de la emisión monetaria presente, que tiene que ver con el financiamiento del déficit, todo el problema que tenemos de la deuda en pesos. Y como si esto fuera poco, tenemos el problema de la emisión monetaria futura, que es lo que se llaman las LELIQs. Hoy los pasivos remunerados del Banco Central respecto a la base monetaria están en los niveles de enero del 89, es decir, en la previa de la hiperinflación. Es decir que, dado el desequilibrio en el mercado de cambios, con una pérdida de 20.000 millones de dólares de exportaciones por la sequía, el problema que tenemos de las importaciones pisadas por 15.000 millones de dólares, el descalabro monetario pasado, presente y futuro, es decir, nos encontramos con pocos dólares y una montaña de pesos. Digo, y la culpa es de Milei, el efecto Milei, ¿por qué no se dejan de joder? Digo, yo no estuve sentado en el Banco Central emitiendo como un hijo de puta. Pero como ahora, digamos, tomaron, tanto los del oficialismo, del Frente de Chorros, como Juntos por el Cambio, tomaron esto de que pero Milei, ahora es pero Milei,
Yo creo que un día de estos vamos a encontrar que yo soy el asesino de Kennedy. Por lo tanto, en este contexto y con este track record de inflación, yo para terminar con este cáncer llamado inflación, propongo sacarle la navaja al mono asesino. Pretendo terminar con el Banco Central, cuyo nombre más estándar de esto es dolarización. Y la pregunta es, todos cuestionan una medida que propongo para arreglar un problema y nadie propone nada alternativo. O propone las mismas recetas de siempre. Digo, hay un, digamos, Plan Integral propone ir al Plan Austral. Digo, porque dice, no, el caso de Israel. Sí, pero quiere ajustar del caso de Israel, no hacer el ajuste fiscal, porque de ahí roba, de ahí planea robar. Y esto pasó acá, fue el Plan Austral, no se hizo el ajuste fiscal y ¿cómo terminó? Con la rata hiperinflacionaria huyendo con 5.000% de inflación. Como verán, hay algunos personajes de la historia que no me caen simpáticos. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo y que está, digamos, en discusión todo el tiempo es el tema de la dolarización. Porque si bien nosotros proponemos una competencia de moneda, los argentinos ya eligieron moneda y han elegido el dólar, y lo más probable es que liquidemos el Banco Central en dólares. Y ahí surgen tres cuestiones, y para ir redondeando. Digo, primero hay una cuestión moral. La pregunta es, ¿alguno de los que están en esta sala consideran que robar está bien? Ok, coincidimos, robar está mal entonces, está claro. Ahora, ¿qué pasa si por algún error de la vida agarro una fotocopiadora? Porque eso corresponde a otra fuerza política usar la fotocopiadora. Pero, entonces agarro la fotocopiadora para falsificar billetes, o sea, para copiar billetes. Y entonces ahora, digo, yo vengo y a vos te quiero comprar la cámara, a vos te quiero comprar el teléfono, a vos te quiero comprar la cartera, a vos te quiero comprar la camisa, con esos papeles que yo acabo de sacar de la fotocopiadora. ¿Lo aceptarían? No, porque los estaría estafando. Bueno, ahora saco una bazooka y se la pongo en la cabeza. Bueno, eso le llama curso forzoso. Y es el elemento que utilizan los políticos para robarlos con el impuesto inflacionario, con el señoriaje convertido en inflación. Entonces, está claro que está mal, está claro que hay que, como decía Hayek, tardamos 200 años en darnos cuenta que había que separar la Iglesia del Estado. Dijo, por favor, espero que no tardemos 200 años en darnos cuenta de separar el Banco Central de los políticos, o la moneda de los políticos. Digo, se van a resistir. Y en ese contexto, dado que ya sabemos que está mal desde el punto de vista moral y que defender el Banco Central es de chorros, y que decir que es una propuesta mágica en realidad es de ignorante, porque le hago una pregunta: si ustedes ponen a un Neandertal mirando un avión, el Neandertal va a creer que es magia. ¿A ustedes les parece que andar en avión es magia? Bueno, la dolarización es algo, digamos, o sea, que se recontra conoce, es algo estándar. Cualquier persona medianamente formada en economía a inicio del siglo XIX y a inicio del siglo XX lo entendía. Por lo tanto, no es que yo estoy proponiendo algo que es mágico, es que los otros son brutos. Es decir, el tipo dice, no, soluciones mágicas, es un bruto. O sea, se está poniendo el cartel de bruto en la cabeza. Y si es pelado se nota más claro, se ve más grande. En ese sentido,
Lo interesante, digo, de hecho Arthur C. Clarke decía que una tecnología lo suficientemente avanzada no se distingue de la magia. Pero de vuelta, esto no es avanzado, esto es algo que se conocía en el siglo XIX, o sea, es un problema de brutos, o sea, imagínense hasta dónde tengo que ir a discutir las cosas, tengo que ir a buscar cosas hasta de 1550 que ya las sabemos. O sea, así de rudimentarios son mis rivales. Digamos, lo único que tienen a favor es que tienen una caja enorme, que los porteños la pagamos con sangre, sudor y lágrimas. Pero al margen de eso, si esto es viable técnicamente, sí es viable técnicamente. Está la solución de Carlos Rodríguez, está la solución de Jorge Ávila, está la solución de Emilio Campo, está la solución que diseñamos nosotros desde La Libertad Avanza. Probablemente a alguien se le ocurra alguna solución que quizás pueda ser superadora de todas estas. Y aun cuando llegáramos a la situación extrema que cae una bomba sobre el activo del Banco Central y no hay ningún activo y solamente quedan los pasivos, ya sea la base monetaria o la PLIC, rescatar todo eso costaría 35.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿por qué no endeudarnos por 35.000 millones de dólares para cancelar esa deuda con los argentinos de bien, con lo cual la deuda bruta no aumenta, ni la neta tampoco, lo único que cambia es el acreedor? ¿Y por qué los políticos ladrones están dispuestos a aceptar presupuestos como el último, donde los delincuentes nos ganaron 202-11, y el kirchnerismo no tiene todos los votos, no tiene 202 bancas, ni siquiera tiene 129, tiene 117, o sea que alguien le puso esos votos que faltan hasta llegar a 202. Es decir, son los chorros de Juntos por el Cargo, que entregaron los votos para tener negocios en universidades, y después se la vienen a jugar de honestos, con la pluma y el martillo. En ese sentido, la pregunta es entonces si técnicamente se puede hacer, si nos hemos endeudado para este año 30.000 millones de dólares, y de hecho expandimos a 35.000 porque se habían olvidado de anotar partidas. La pregunta es por qué la tiene que usar la política para su fiesta y no para arreglar un problema de los argentinos de bien, cuando la fiesta de la política incrementa la deuda bruta y la deuda neta, mientras que de esta manera no. Y entonces la cuestión ahí es, bueno, miren, el problema es de índole política. El problema no es un problema técnico, y moralmente está claro cuál es la solución. El tema es que este gobierno de delincuentes, en los 3 primeros años, emitió el equivalente por 16 puntos del PBI. Y en ese contexto, quiere decir que emiten cerca de 5,3% del PBI por año, es decir, nos roban por año 5,5 puntos del PBI, para redondearlo. Es decir, que nos roban los políticos desde el accionar del Banco Central el equivalente a 30.000 millones de dólares. La cuestión está ahí, el problema es ese. El problema no está con una cuestión de índole moral, porque todos tenemos claro que robar está mal. No hay un problema técnico porque hay distintas soluciones que les puedan gustar más o menos para hacerlo, pero el problema es político. Entonces, si no sacamos a patadas en el culo esta manga de chorros, me temo que vamos a terminar viviendo en la villa miseria más grande del mundo. Ese futuro negro, oscuro, tenebroso, es evitable. Una Argentina mejor es posible, pero solamente es posible cuando volvamos a abrazar las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, la carajo! Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos cada vez más personas y hay que seguir siendo cada vez más para seguir difundiendo y luchando por las ideas de libertad. Este año va a ser
durísimo. También dejale un me gusta al video, compartilo. Y por supuesto no te pierdas todos los lunes, miércoles y viernes desde las 22 horas todos los programas de Breakpoint en vivo.